que ya los valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Que si dolor y ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras veler campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en tu carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad que los ecos se agiten, mientras llenos de noble ansiedad, nuestros campos de gloria repiten, libertad, libertad, libertad. Lávate las manos antes de empezar, con jabón y agua limpias quedarán. Busca tus cuadernos para así anotar lo que en este día se te enseñará. No te olvides de tus útiles jamás. Busca lo que usas para estudiar. Un lugar perfecto tienes que encontrar para que estés cómodo y comenzar. Hola nuevamente, es un placer tenerte por aquí otra vez. Hoy vamos a aprender y repasar muchas cosas. Haremos un repaso de la noticia. ¿Recuerdas haber trabajado la noticia, verdad?
Sí, maestra, muy interesante este tema. En nuestro cuadernillo número 3 tenemos tareas referidas a la noticia. Excelente tu aporte. Estamos trabajando con el cuadernillo número 3 en la semana 3 y hoy en el día 3. Ve y busca tu cuadernillo. ¿Qué aprenderemos el día de hoy? En el día de hoy estaremos aprendiendo cómo describir una noticia con todas sus partes. También hablaremos sobre los cuerpos geométricos tridimensionales y cómo calcular su volumen. Finalmente, ampliaremos nuestro vocabulario en el idioma inglés. Empecemos. Lo primero que haremos hoy es repasar el contenido de la noticia. ¿Qué es una noticia? ¿Alguien me puede decir? Es un tipo de texto que se escribe acerca de un hecho que sucedió de manera reciente. Muy bien. ¿Y dónde podemos encontrar noticias? En los periódicos, pero también existen las noticias habladas que podemos ver en la televisión o escuchar por la radio. Excelente. La noticia, como es un tipo de texto, tiene una forma que lo caracteriza. ¿Recuerdas cuáles son todas sus partes? Sí, sus partes son el título, el cuerpo de la noticia, una imagen que acompaña a la noticia y el epígrafe. Bien, ¿y no te faltó alguna? ¿Cómo se llama la parte de la noticia que se coloca a continuación del título? Ah, sí, el copete. Muy bien. Esas son las partes de la noticia escrita. Un título que llame la atención y describa brevemente de qué se trata la noticia. Luego se escribe el copete, que da más información sobre el título. Los títulos de la noticia deben ser cortos y llamativos. Por eso, escribimos debajo un copete que añade más información. Luego, se desarrolla la noticia en el cuerpo. Allí se escriben todos los detalles del hecho, como dónde sucedió, cuándo, quiénes son los involucrados y otros datos importantes. Finalmente, se escoge una imagen que haga alusión al tema de la noticia o que haya sido tomada en el lugar de los hechos. Esta foto va acompañada de un epígrafe que describe lo que sucede en la foto. Vamos a leer una noticia y a ver si podemos ubicar estas partes en el texto escrito. ¿Me ayudas a leerla? ¡Sí! Niños al rescate. Niños buscando un hogar para los perros y gatos. Distrito Nacional, 29 de febrero de 2021. En la Escuela Juan Pablo Duarte, una brigada de niños se encarga de buscar familia a los perros y gatos de la comunidad que no tienen hogar. En una entrevista, el jefe de la brigada, Jorge Muñoz, dice que la idea le surgió porque les daba mucha pena ver a esos animales indefensos, abandonados y sin comida. Piensan que, al igual que los seres humanos, estos tienen derecho a ser queridos y protegidos. Para cumplir con su objetivo, los niños han realizado una consulta en las casas de sus vecinos y llevan un registro de los lugares a los que les gustaría adoptar un animalito. La iniciativa ha sido bien acogida por la comunidad y gracias a la brigada, muchos de estos animales pueden disfrutar de su nuevo hogar. ¡Wow! ¡Pero qué bien lees! Muy buen trabajo. Ahora vamos a analizar las partes de esta noticia. ¿Cuál dirías tú que es el título y el copete en esa noticia que acabas de leer? El título es Niños al rescate y el copete es Niños buscando un hogar para los perros y gatos. Y ahora te tengo otra pregunta. ¿Cómo guardan relación el título y el copete con el desarrollo de la noticia? Se relacionan porque un grupo de niños trabajan en su comunidad para rescatar a los animalitos que viven en la calle. Excelente. Eso quiere decir que el título y el copete siempre deben estar relacionados con la historia que se va a leer, pues si no es así, no tendría sentido y estaríamos confundidos sobre qué va a tratar la noticia. ¿Y el cuerpo de la noticia? ¿En cuál parte se encuentra?
desde el lugar y la fecha del suceso hasta el final de la historia. Muy bien. Veamos si cumple con todos los detalles necesarios. Esta noticia, ¿indica el lugar y la fecha del acontecimiento? Sí, ocurrió en el Distrito Nacional el 29 de febrero del 2021. Excelente. ¿Dice quiénes están involucrados? Los niños de la comunidad. ¿Y cuenta cómo sucedió? Sí, porque dice que los niños se unieron en una brigada y fueron casa por casa a ver cuáles estaban dispuestos a adoptar mascotas. Excelente. Finalmente, ¿qué otras partes de esa noticia nos falta por mencionar? La imagen que muestra a los niños llevando los animales casa por casa y el epígrafe que describe lo que se ve en la imagen. ¡Súper! Eres todo un experto en noticias. Ahora, para aplicar ese conocimiento, ¿qué te parece si nos hacemos periodistas y escribimos una noticia? Lo primero que debemos hacer es escoger un tema. A ver, ¿cuál propondrías? Esta noticia será hecha a partir de nuestra imaginación. Pero es muy importante que sepas que las noticias deben ser realizadas siempre en base a la verdad, pues su función principal es informar al lector. Entonces, ¿qué tema propones? ¿Pudiéramos hablar sobre la inauguración de un lugar, maestra? Pero me gusta mucho esa idea. ¿Una inauguración? ¿Y de qué lugar se te ocurre? Quizás de un planetario en Santo Domingo. Me encanta. ¿Y en qué fecha se inaugura el planetario? Vamos a ver, el 13 de enero de 2021. Bien. ¿Y qué título podemos ponerle? El nuevo planetario de República Dominicana. Y para la información de nuestro copete podemos decir que es el primer planetario del país y que fue donado por la NASA. ¡Excelente! Comencemos a escribir. Primero ponemos el título y el copete. El nuevo planetario de la República Dominicana, donado por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, NASA, por sus siglas en inglés, al Estado Dominicano. Santo Domingo, Distrito Nacional, 13 de enero de 2021. Bien, ahora debemos definir en qué lugar específicamente se desarrolló el proyecto, por qué y quiénes son los involucrados. Maestra, yo pienso que ese planetario debe estar en una universidad. En una universidad, muy bien. Entonces, escogeremos la Universidad Autónoma de Santo Domingo. A ver, ¿y quién hizo la petición para que la NASA donara ese planetario? La directora de la universidad. Buena idea. ¿Y por qué fue solicitada la donación? Pues para que fuera como un laboratorio para los que estudian los planetas y eso. ¿Cómo se llama esa ciencia? Esa es la astronomía. La astronomía es la ciencia que se ocupa del estudio de los cuerpos del universo, incluidos los planetas y sus satélites, los cometas, las estrellas, entre otras cosas. Interesante. Pues podemos escribir en nuestra noticia que se abrirá la carrera de astronomía y por eso se le ha pedido a la NASA un planetario. ¡Excelente! Entonces, sigamos escribiendo. El año pasado, la rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo envió una solicitud al programa de ayudas de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, NASA, para que donara los equipos de un planetario con el fin de promover las ciencias astronómicas en el país. La universidad abrió la carrera de astronomía y necesitaba de un laboratorio para poner en práctica el aprendizaje. Así que hizo la petición al organismo norteamericano y logró que se realizara la donación. Ayer llegaron los equipos y los técnicos de la NASA para instalarlos y enseñar a técnicos dominicanos a utilizarlos. Se espera que con este nuevo planetario se desarrollen las ciencias de la astronomía en el país y que pronto la República Dominicana sea líder en la exploración espacial del Caribe. ¿Qué ponemos ahora? ¿Qué debemos poner?
Debemos escoger una foto y poner un epígrafe. Un epígrafe. Entonces, escojamos esta. ¿Qué pondremos como epígrafe de la foto? Pongamos nuevo planetario en la universidad. Me gusta la idea. Vamos a enriquecerla. Pondremos nuevo planetario en las inmediaciones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ahora debemos unir todas las partes y evaluar nuestro desempeño a ver si cumplimos con la estructura de la noticia. ¿Me ayudas a leerla? Sí. El nuevo planetario de la República Dominicana, donado por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, NASA, por sus siglas en inglés, al Estado Dominicano. Santo Domingo, Distrito Nacional, 13 de enero de 2021. El año pasado, la rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo envió una solicitud al Programa de Ayudas de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, NASA, para que donara los equipos de un planetario con el fin de promover las ciencias astronómicas en el país. La universidad abrió la carrera de astronomía y necesitaba de un laboratorio para poner en práctica el aprendizaje. Así que hizo la petición al organismo norteamericano y logró que se realizara la donación. Ayer llegaron los equipos y los técnicos de la NASA para instalarlos y enseñar a técnicos dominicanos a utilizarlos. Se espera que con este nuevo planetario se desarrollen las ciencias de astronomía en el país y que pronto la República Dominicana sea líder en la exploración espacial del Caribe. Muy bien, muchísimas gracias. A ver, ¿cumplimos con todas las partes? ¿Puedes señalar cada parte en la noticia que escribimos? Sí, le pusimos un título, el copete que da más información, el desarrollo de la noticia, la imagen y el epígrafe que describe la foto. ¡Excelente! También decimos en el cuerpo de la noticia el lugar y la fecha en que sucede el hecho, los involucrados y por qué se construyó un planetario en el país. Ahora, con todo lo aprendido, ubica en tu cuadernillo la actividad 5, titulada Las partes de una noticia. Y al final de nuestro encuentro, realiza tu tarea. Ahora tomaremos un pequeño receso y vas a descansar un poquito luego de nuestro arduo trabajo de repaso y redacción. Ya eres un experto en noticias. No te vayas muy lejos, nos vemos en unos minutos. Qué bueno que estás aquí nuevamente. ¿Recuerdas lo que estuvimos hablando en el segmento anterior? José, ¿me puedes ayudar? Sí, un repaso sobre la noticia. Excelente. Hay una noticia muy interesante que quiero que leamos. Es sobre unas personas que construyeron sus casas solo utilizando cubos y prismas. Sin duda que era una casa peculiar. Una casa peculiar. Un arquitecto explora las posibilidades de la geometría en la construcción de sus viviendas. Atlanta, Estados Unidos, junio 2014. Un joven arquitecto está haciendo historia por la forma nueva en que está diseñando casas. Su concepto es utilizar figuras geométricas para el diseño de las viviendas. Sus favoritas son los prismas y los cubos, pues dice que tienen mejor soporte para la construcción. Muchas personas han mostrado interés en estas casas y sus diseños se han popularizado en la comunidad de Atlanta. Muchas personas famosas han entrado en contacto con el joven arquitecto y han diseñado sus casas con él. También dice que son sostenibles en el tiempo y que utiliza materiales reciclados para ayudar al medio ambiente. El futuro parece ser brillante para este arquitecto y sus peculiares diseños.
¿Puedes decirme si esta noticia cumple con la estructura planteada? Tiene título y copete. Muy bien. ¿Y cuál es el título y cuál es el copete? El título es Una casa peculiar y el copete, un arquitecto explora las posibilidades de la geometría en la construcción de sus viviendas. Excelente. En el desarrollo se cumplen las preguntas ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Quiénes? ¿Y por qué? Sí, ocurrió en una ciudad de Estados Unidos en junio del 2014. Se habla de un joven arquitecto que se ha hecho famoso porque diseña casas con un diseño diferente. ¡Súper bien! Y finalmente, podemos ver una foto relativa a la historia. Pues vemos un diseño del arquitecto y el epígrafe que describe la imagen. Como podemos ver, esta noticia cumple con la estructura que debe tener. Analicemos un poco la historia. El arquitecto dice que se inspira en la geometría para hacer sus diseños. Y ahora quiero preguntarte, ¿sabes lo que es la geometría? Hemos escuchado de ella. ¿Qué es realmente? Ya te explico. La geometría es una rama de la matemática que estudia las propiedades de las figuras en un plano. Desde algo muy sencillo como un punto en un plano hasta algo muy complejo como figuras compuestas de varias formas. Ah, en geometría es que aprendemos sobre las figuras como por ejemplo el cuadrado, el triángulo y el círculo. Así es. Y sobre muchas cosas más como líneas, ángulos, el plano cartesiano y demás. Hoy nosotros vamos a aprender sobre el volumen de unas figuras tridimensionales. Piensa en un termo de agua. Su forma es cilíndrica y tiene volumen porque tiene espacio dentro de ella. Se puede echar agua, jugo o cualquier cosa líquida dentro del termo. Esto es una figura tridimensional, una figura con volumen, con espacio dentro de ella. Las figuras tridimensionales que estudiaremos hoy son el cubo y el prisma. Obsérvalas. ¿Has visto alguna de estas figuras en algún objeto cotidiano? Algunas cajas tienen forma de cubo. También hay un juguete que consiste en unir los colores iguales en cada cara. Muy bien, ese es un cubo Rubik. ¿Y prismas? ¿No has visto? La verdad no, maestra. Bueno, estas formas podemos verlas en algunas columnas de formaciones naturales. Por ejemplo, hay un tipo de roca que se forma del mineral basalto y que forma prismas en lugares naturales como cascadas. Observa. Estos prismas pueden ser cuadrangulares o hexagonales. Estas figuras que estudiaremos hoy, el cubo y el prisma, tienen unas características que lo diferencian de otras figuras. Estas características son: el cubo tiene 6 caras planas y del mismo tamaño. Tiene 8 vértices. Los vértices, recuerda que son los puntos donde se unen dos líneas. Observa los puntos. Como puedes ver, esta figura tiene volumen, pues podemos ver el espacio dentro de la figura. Para una figura tener volumen debe de tener 3 características. Presta mucha atención. Estas son ancho, altura y profundidad. La profundidad es lo que diferencia una figura tridimensional de una bidimensional. Los prismas, en cambio, son diversos entre sí, pues dependiendo de su base pueden ser triangulares, cuadrangulares, pentagonales o hexagonales. Observa. La base de un prisma es la cara que da al suelo y la otra cara paralela a esa. Como puedes observar, algunos prismas tienen de base un triángulo, un cuadrado, un pentágono
o un hexágono. Por eso, las características de uno y otro varían un poco, pero todos constan de dos bases paralelas e iguales y de caras rectangulares. La cantidad de vértices depende del tipo de prisma. Por ejemplo, el prisma triangular tiene 6 vértices. Observa. Estas figuras tienen un área, o sea, ocupan un lugar en el espacio, pero también tienen volumen. Para hallar el volumen de estas figuras, debemos aprender a resolver una fórmula que nos ayuda a saber el espacio contenido dentro de la figura. ¿Quién quiere aprenderse la fórmula? ¡Yo! Muy bien, presta mucha atención. Primero, aprenderemos la del cubo y la realizaremos. A ver, presten atención aquí. La fórmula del volumen del cubo es bien sencilla. Solo debemos multiplicar el tamaño de uno de los lados 3 veces. O sea, volumen es igual a lado por lado. O lo que es lo mismo, volumen es igual a lado al cubo. Veamos el siguiente problema matemático para poner en práctica la fórmula y hallemos el volumen de un cubo. En un almacén, quieren saber el volumen que poseen las cajas para saber la cantidad de productos que pueden almacenar en cada una de ellas. Las cajas del almacén miden 10 centímetros en cada lado. ¿Cuál es el volumen de las cajas? Primero, debemos analizar los datos. ¿Qué nos está diciendo? Sabemos que la medida de un lado es 10 centímetros. Como todos los lados del cubo son iguales, todos los lados miden entonces 10 centímetros. Ahora apliquemos la fórmula. ¿Qué debemos hacer? Como la fórmula dice que debemos multiplicar el lado por sí mismo 3 veces, entonces debemos multiplicar 10 por 10 por 10. Muy bien. Entonces, si multiplicamos 10 por 10, sabemos que el resultado es 100. Es muy fácil. Solo tienes que multiplicar los unos y agregar la cantidad de ceros. Ahora multipliquemos 100 por 10. Eso es igual a 1000. ¿Qué unidad de medida tiene cada lado? Centímetros. Centímetros, muy bien. Entonces, presta atención. Los centímetros también se multiplican. Así como lo oyes, también se multiplican. Entonces, centímetro por centímetro por centímetro es igual a centímetro cúbico. Por lo tanto, el volumen de las cajas del almacén es igual a 1000 centímetros cúbicos. Cuando multiplicamos la unidad de medida por sí misma, se suma el exponente de cada uno. Como en centímetro no se marca, quiere decir que cada unidad está elevado a 1. Entonces, centímetro por centímetro por centímetro es igual a la suma de sus exponentes, que es 1 más 1 más 1, que es igual a 3. Por eso, centímetro por centímetro por centímetro es igual a centímetro cúbico. Ahora, aprenderemos a encontrar el volumen del prisma. Este, al igual que el cubo, se resuelve con una fórmula que debemos aprender a realizar. Veamos. La fórmula del volumen del prisma es igual a V es igual a B por H. Lo que significa que el volumen de un prisma es igual al área de la base por la altura. Eso quiere decir que primero debemos hallar el área de la base del prisma y luego multiplicarlo por la altura que posee la figura. Hagamos un ejemplo para entender mejor. Dice así:
halla el volumen de un prisma rectangular de base 2 metros y de altura 4 metros. ¿Qué debemos realizar primero? A ver. Hallar el área del cuadrado. Muy bien. ¿Y cuál es la fórmula para hallar el área de un cuadrado? El área de la base, que es un cuadrado, es lado por lado, es decir, multiplicamos 2 veces por sí misma la medida de sus lados. Exacto. Entonces, para hallar el área de este cuadrado debemos multiplicar 2 metros por 2 metros. Y eso es igual a 4 metros cuadrados. 4 metros cuadrados. Muy bien, porque recuerda que se suman los exponentes del metro. A ver, ¿y qué sigue ahora? Ya tenemos el área del cuadrado. Entonces, ese 4 metros al cuadrado, que corresponde al área de la base, lo multiplicamos por la altura del prisma. Muy bien, excelente. Entonces, multiplicamos 4 metros cuadrados por 4 metros. Eso es igual a 16 metros cúbicos. Por lo tanto, el volumen de ese prisma regular es 16 metros cúbicos. Así como centímetro cúbico, el metro cúbico también puede ser la unidad de medida del volumen. Ahora, hagamos un recuento de lo que aprendimos. A ver, ¿cuáles fueron las figuras geométricas que analizamos hoy? El cubo y el prisma. El cubo y el prisma. ¿Y cuáles son las características de estas figuras? El cubo tiene 6 caras planas y del mismo tamaño. Tiene 8 vértices y las características de los prismas depende del tipo de figura que se encuentra en su base. Muy bien. Las figuras que aparecen en la base de los prismas son el triángulo, cuadrado, pentágono y hexágono. Y se nombra según su base. Por ejemplo, al que tiene un triángulo en la base se le dice prisma triangular. Perfecto. ¿Cuál es la fórmula entonces para hallar el volumen del cubo? Lado por lado por lado. Exactamente. Volumen es igual a lado por lado por lado. ¿Y la unidad de medida del volumen? Centímetro cúbico o metro cúbico. Muy bien, genial. ¿Cuánto hemos aprendido? Ahora te ayudaré a recordar la fórmula del volumen del prisma. Como los prismas varían según su base, la fórmula depende del área de la base por la altura de la figura. Si buscamos el volumen de un prisma cuadrangular, debemos calcular el área del cuadrado y luego multiplicarlo por la altura que se indique en la figura. Tomemos un descanso y volvamos con mucho deseo de aprender y estudiar. El que ama a la lectura tiene todo bajo su alcance. William Godwin. Hola, hola, Caracola. Qué alegría poder recibirlos en un nuevo segmento de Leer para Crecer. Hoy les tengo una sorpresa súper especial. Nuestra protagonista del día de hoy es la autora Grismely Michelle Félix Fernández de la Escuela Profesor Ramón López de la Regional 0808 y su obra La mariposa que no sabía volar. Escuchemos atentamente. Había una vez una mariposita muy bonita con muchos colores y unas patitas muy largas que no sabía volar. Los colores que ella tenía eran brillantes y combinaban con sus ojos azules. Un día decidió salir al bosque, a un lugar muy bello, con muchos árboles que tenían frutas, como manzanas, cerezas, guayabas,
mangos y un lindo río de aguas cristalinas y muchos peces de colores. Mientras ella iba caminando, movía sus 2 alitas, pero aún así estaba asustada. De pronto, vio una niña con una blusa mamey y una falda morada muy bonita. La niña le preguntó: ¿por qué estás caminando y no volando, amiguita mariposa? Y ella le contestó: porque tengo mucho miedo y se me pueden romper mis alitas. Pero la niña la motivó y le dio clases de cómo ella podía volar. Un día en la mañana, la niña le dijo: vamos, súbete a ese árbol y abre tus alas. Respira profundo y muévelas rápido. Así lo hizo. Y la mariposita empezó a volar muy alto. Y por primera vez en toda su vida, ella estaba volando. Estaba tan feliz de haber aprendido a volar que cuando terminó de hacerlo, abrazó a su amiga la niña y le dio las gracias porque le había enseñado a volar. Desde entonces, la mariposita todos los días vuela en la tarde con su amiguita la niña. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Qué hermoso cuento hemos escuchado y qué gran moraleja nos ha dejado. No tengas miedo a fallar. Ten miedo a no intentar. Así como nuestra autora Grismeli, tú también puedes escribir tu propia historia. ¡Vamos! ¡Anímate! Nos veremos en un próximo segmento de Leer para Crecer. ¡Qué bueno que te tengo por aquí nuevamente! ¿Recuerdas lo que estuvimos trabajando en el segmento anterior? Estuvimos hallando el volumen de algunos cuerpos geométricos. ¿Me recuerdas qué es el volumen? El volumen es el espacio dentro de una figura. Muy bien, esa es una buena idea. El volumen es una característica física de cuerpos tridimensionales. Por ejemplo, un cuadrado no tiene volumen porque es una figura plana, pero un cubo sí tiene. Imagina el cubo como una caja. En una caja, ¿podemos guardar objetos? ¿Sí o no? Sí, podemos poner muchos objetos. La caja tiene volumen, porque dentro podemos contener otras cosas. A las figuras con volumen también se les llama tridimensionales, porque cuentan con 3 dimensiones: longitud, ancho y altura. Les propongo que practiquemos juntos hallar el volumen de algunos prismas, recordando que el volumen es igual al área de la base por la altura, o también el producto del largo por el ancho por la altura. Veamos el siguiente ejemplo. Calcula el volumen de un prisma rectangular cuyas medidas son 4 metros de largo, 3 metros de ancho y 9 metros de altura. Usemos ambas fórmulas para hallar el volumen. Volumen es igual a longitud por ancho por altura. Ahora procedamos a sustituir. V es igual 4 metros multiplicado por 3 metros multiplicado por 9 metros. Volumen V es igual 108 metros cúbicos. Ahora intentémoslo con la segunda fórmula. V es igual a área de la base multiplicado por altura. Primero, hallemos el área de la base, sabiendo que el largo es igual a 4 metros y el ancho a 3 metros. Área de la base es igual a 4 metros por 3 metros. Área de la base es igual a 12 metros cuadrados. Ya que tengo el área de mi base, entonces procedamos a sustituir. Si volumen es igual a área de la base por altura,
volumen es igual a 12 metros cuadrados por 9 metros, volumen es igual a 108 metros cúbicos. ¿Ven? Obtuvimos el mismo resultado en ambos casos. Ahora, quiero invitarlos a ustedes a intentarlo solitos y luego comprobamos todos juntos. Hallar el volumen de un prisma rectangular que está compuesto por las siguientes medidas: 4 metros de largo, 9 metros de ancho y 12 metros de altura. Nuevamente, usemos ambas fórmulas para hallar el volumen. V es igual a L por A por H. Ahora procedamos a sustituir. V es igual a 4 metros por 9 metros por 12 metros. V es igual a 432 metros cúbicos. Veamos con la segunda fórmula. V es igual a área de la base por altura, AP por H. Primero, hallemos el área de la base, sabiendo que el largo es igual a 4 metros y el ancho 9 metros. AB es igual a 4 metros multiplicado por 9 metros. AB es igual a 36 metros cuadrados. Ahora procedamos a sustituir. V es igual a AB multiplicado por H. V es igual a 36 metros cuadrados por 12 metros. V es igual a 432 metros cúbicos. ¡Wow! ¿Cuánto se han esforzado en estos ejercicios? Continuemos entonces con las figuras bidimensionales. Escucha bien. Estas, a diferencia de las tridimensionales, como los prismas rectangulares, solo tienen longitud y altura. Por eso carecen de volumen. Solo tienen área, o sea, solo pueden ocupar un lugar en el espacio, pero no contener nada dentro. Por ejemplo, un cuadro que vemos colgado en la pared es una figura bidimensional, usualmente en forma cuadrada o rectangular, que tiene longitud y altura, pero no ancho. Usualmente, de las figuras bidimensionales que conocemos, existe otra tridimensional parecida a ellas. Por ejemplo, fíjate cómo una pirámide está compuesta por varias caras triangulares y un cubo está formado por caras cuadradas. Hace unos minutos aprendimos a hallar el volumen de figuras sólidas, pero simples, un cubo o un prisma, sin ninguna otra figura pegada a ella. Hay algunas figuras que para hallar su volumen se deben descomponer porque están compuestas de varias figuras distintas. Mira un ejemplo de esta. ¿Qué figura identificas? La figura que está acostada parece un prisma rectangular. Bien, entonces para hallar el volumen de estas figuras compuestas, tenemos que hacer un poco más de razonamiento. Como esta figura es una sola, compuesta por dos, ¿qué crees que debemos hacer para hallar el volumen total de la figura? Pudiera ser encontrar el volumen de cada una. ¡Excelente! La descomponemos en dos figuras que ya conocemos. Como podemos ver, los dos prismas que componen la figura, descomponemos en dos prismas, hallamos el volumen de cada una por separado y finalmente se suman los resultados para hallar el volumen de la figura completa. ¿Qué te parece si hacemos varios ejercicios para entender bien? ¡Sí! Observa esta figura. Aquí se ve de manera más clara cómo se unen ambos prismas. Entonces,
hallemos primero el volumen del prisma que está en forma vertical. Sabemos que la fórmula para hallar el volumen de un prisma es primero hallar el área de la base y luego multiplicarlo por la altura. ¿Cuál sería la fórmula para hallar el área de la base? Como es un prisma rectangular, debemos hallar el área de un rectángulo. El área del rectángulo se encuentra multiplicando el ancho por el largo. ¡Excelente! Y en este caso, largo del rectángulo es 3 centímetros y el ancho es 7 centímetros. Entonces, si multiplicamos 3 centímetros por 7 centímetros, eso es igual a 21 centímetros cuadrados. Ya que hallamos el área de la base, ahora debemos multiplicarlo por la altura del prisma. ¿Cuál es la altura de este prisma? 5 centímetros. Bien, entonces multiplicamos los 21 centímetros cuadrados que nos dio el área del rectángulo por los 5 centímetros de la altura del prisma y eso nos da como resultado 105 centímetros cúbicos. Ya tenemos el área de uno de los dos prismas. Ahora, el mismo procedimiento con el segundo. ¿Cuáles serían los factores para hallar el área del rectángulo del prisma horizontal? Debemos multiplicar longitud por ancho. Pero maestra, no entiendo la longitud de este prisma porque dice 12 centímetros, pero es la base completa de la figura que mide eso. Muy bien, entonces tenemos que establecer una diferencia. Como sabemos que por completo mide 12 centímetros y que la parte del prisma vertical que mide 3 centímetros mediría lo mismo que su cara de abajo, entonces establecemos una diferencia entre 12 centímetros y 3 centímetros para hallar la longitud del prisma horizontal. Entonces, 12 centímetros menos 3 centímetros es igual a 9 centímetros. 9 centímetros. Ya podemos multiplicar longitud por ancho, que sería 7 centímetros multiplicado por 9 centímetros. Y esto es igual a 63 centímetros cuadrados. Como ya sabemos, el área del rectángulo solo nos queda multiplicar por la altura de la figura. ¿Cuánto mide la altura del prisma horizontal? 2 centímetros. Muy bien. Entonces, si multiplicamos los 63 centímetros cuadrados que mide el área de la base por los 2 centímetros de la altura, ¿cuál sería el resultado del volumen de ese prisma? 63 centímetros cuadrados por 2 centímetros es igual a 126 centímetros cúbicos. Muy bien. Ahora, lo único que nos queda por hacer es sumar ambos resultados. El resultado del volumen del prisma vertical y el del prisma horizontal, que sería 105 centímetros cúbicos más 126 centímetros cúbicos. Cuando sumamos, no tenemos que hacer nada con los exponentes de la unidad de medida, sino que se quedan igual. Entonces, realizamos la suma reagrupando y el resultado sería 231 centímetros cúbicos. Esa es el área total de la figura compuesta por dos prismas rectangulares. Hagamos entonces un repaso. A ver, ¿qué es entonces el volumen? Es una característica de los cuerpos geométricos tridimensionales. Es la capacidad de contener algo que tienen estas figuras. Por ejemplo, una caja que puede contener objetos dentro o un vaso que puede contener agua. Muy bien. Hay algunos cuerpos geométricos que son compuestos. ¿Cómo hallamos su volumen? Descomponiéndolos. Muy bien, descomponiéndola en figuras que ya conocemos.
y buscando el volumen de esas figuras por separado. Y luego entonces sumando los productos. Ahora puedes ir a tu cuadernillo de trabajo a la actividad 6 titulada Volumen de los prismas y realiza la tarea. Aquí vas a trabajar el volumen de diferentes cuerpos armados con cubos y prismas de base cuadrada. Vamos, anímate que será muy fácil. ¿Qué te parece si ahora nos tomamos un descanso? Nos lo merecemos luego de este arduo trabajo. No te vayas muy lejos que ahora nos vamos a relajar con canciones y juegos en inglés. Hasta pronto. Hello students. Sé que han estado trabajando arduamente en el aprendizaje de las figuras geométricas y el volumen. ¿Qué fue todo lo que aprendiste del segmento anterior? ¿Alguien me puede decir? Sí, aprendimos sobre el volumen. Ya sé que es una característica de los cuerpos geométricos tridimensionales. Es la capacidad que tienen estas figuras de contener algo. That's very interesting. Do you want to learn how to say the name of geometric figures in English? ¿Quieren aprender a decir las figuras geométricas en English? Sí. Yes! Very good. We will practice their names with a poem. Do you like poem? ¿Qué te parece si nos aprendemos los nombres con un poema? ¿Te gustan los poemas? Sí, maestra. A mí me gustan mucho los poemas. Excellent! Listen carefully. Shapes are everywhere you look. Everywhere you look, there are shapes. Shapes are found in everything. Everything is made of shapes. Come on, let's find shapes. I see a circle. I see a square. I see a triangle over there. Come on, kids. Let's draw shapes in the air. Square, triangle, circle. Faster. Una vez más. Shapes are everywhere you look. Everywhere you look, there are shapes. Shapes are found in everything. Everything is made of shapes. Come on, let's find shapes. I see a circle. I see a square. I see a triangle over there. Come on, kids. Let's draw shapes in the air. Square, triangle, circle. Faster, yeah. Ahora yo digo una frase y tú la repites. Ready? Ready? Yes. Come on. Let's find shapes. I see a circle. I see a square. Come on, let's find shapes. I see a circle. I see a square. I see a triangle over there. I see a triangle over there. Come on, kids. Let's draw shapes in the air. Square, triangle, circle. Come on, kids. Let's draw shapes in the air. Square, triangle, circle. Very good. Now, let's see all the shapes we read a minute ago. Ahora vamos a ver cómo se ven las figuras que dijimos en el poema. Observa la imagen y repite después de mí. This is a triangle. Esto es un triángulo. This is a triangle. Very good, good job. Now, this is a circle. Esto es un círculo. This is a circle. Well done. Ahora, this is a rectangle. This is a rectangle. Very good.
This is a square. This is a square. Excellent job. ¡Qué buen trabajo! ¿Qué te parece si hacemos un juego? Yo te voy a mostrar una imagen y tú debes señalar todas las figuras que puedas ver y mencionar su nombre. Recuerda hacer oraciones completas. This is a square. This is a circle. Okay, ready, set, go. Take a look at the picture. Which shapes can you see? ¿Cuáles figuras puedes ver? Triángulos en los árboles. Very good. Remember, complete sentences. Repite después de mí. I can see a triangle in the trees. I can see a triangle in the trees. Very good. What other shape can you see? ¿Qué otra figura puedes ver? I can see a circle. Excellent. You can see circles in the sun and in the flowers. Puedes ver círculos en el sol y en las flores. What about a rectangle? Can you see it? ¿Puedes ver algún rectángulo? I can see a rectangle en la ventana de la casa. Very good. Repeat after me. I can see a rectangle in the house window. I can see a rectangle in the house window. Now, let's do another game. Let's classify common objects in the proper classification. You will say if it's a triangle, rectangle, circle, or square. Ahora vamos a hacer another game, otro juego. Yo te mostraré diferentes objetos cotidianos, y tú debes clasificarlos según su forma en triángulo, triangle, rectángulo, rectangle, círculo, circle o cuadrado, square. Ready? Let's go! Look at the picture. Mira la foto. What is it? Es una pelota y es un circle. Excellent. Repeat after me. This is a ball and has a circular shape. This is a ball and has a circular shape. Good. Now, this picture. What is it and what shape it has? This is a square. This is a square. Es un cuadrado. Y el objeto es un reloj. Digámoslo en inglés. Repeat after me. This is a clock and it has a square shape. This is a clock and it has a square shape. Great. What about this one? ¿Qué hay de esta? This is a rectangle. This is a rectangle. Muy bien, es un rectángulo. ¿Sabes cómo se llama el objeto en inglés? Window. Yes, it is a window and its shape is a rectangle. Now, look at this one. This is a triangle. This is a triangle. Very good. Where have you seen these signs? ¿Dónde has visto estas señales? En la calle, maestra. Good job. Repeat after me. This is a street sign and its shape is triangular. Esta es una señal de tránsito y su forma es triangular. This is a street sign and its shape is triangular. Very good. The shapes we learn how to say are two-dimensional. The three-dimensional shapes in English are easy to learn too. Do you want to learn them too? Todas las figuras que hemos aprendido son bidimensionales. ¿Quieres aprender las figuras tridimensionales en inglés? Son bien fáciles. Ven, observa la imagen y repite las palabras. Cube. Cube. A box has the shape of a cube. Una caja tiene la forma de un cubo. Repeat. Cylinder. Cylinder. A can has the shape of a cylinder. Una lata tiene la forma de un cilindro. A can has the shape of a cylinder. Very good. Repeat after me. Pyramid. Pyramid. Very good. And lastly, finalmente, sphere.
Sphere. Sphere. Repeat it one more time. Sphere. Very good. Planet Earth has the shape of a sphere. El planeta Tierra tiene la forma de una esfera. To keep practicing the shapes, I suggest you a game. Every time you see one in your house, at the school, or in the street, say the name in English. Para que sigas practicando los nombres de las figuras geométricas en inglés, te propongo un juego, un game. Cada vez que identifiques una figura geométrica en tu casa, en la escuela o en la calle, di su nombre en inglés. Hoy hemos aprendido muchísimas cosas. ¿Qué te parece si hacemos un recuento de todo lo que aprendimos? Así no se nos olvida nada. Primero, atención, comenzamos con la noticia. ¿Qué puedes decirme de esto, Carlos? Una noticia es un texto que se utiliza para comunicar y que debe estar basado en la verdad. Las noticias escritas tienen varias partes. El título, el copete, que es una oración que da más información acerca del título, y luego sigue el cuerpo de la noticia y usualmente se pone una imagen y un epígrafe, que es una frase que describe lo que se ve en la foto. Excelente, Carlos. ¿Y cuáles preguntas se deben responder en el cuerpo de la noticia, Susana? ¿Dónde ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿A quiénes le pasó? ¿Y por qué? Excelente. Ahora, recordemos lo que trabajamos después. ¿Alguien se acuerda? Sí, el volumen del prisma y del cubo. Bien, ya veo que estaban atentos. El volumen es una característica física de cuerpos tridimensionales. A las figuras con volumen también se les llama tridimensionales porque cuentan con 3 dimensiones: longitud, ancho y altura. Las figuras bidimensionales solo tienen longitud y altura, por eso carecen de volumen. Solo tienen área o solo pueden ocupar un lugar en el espacio, pero no contener nada adentro. Por ejemplo, un cuadro que vemos colgado en la pared es una figura bidimensional, usualmente en forma cuadrada o rectangular, que tiene longitud y altura, pero no ancho. También aprendimos la fórmula para hallar el volumen del prisma y del cubo. ¿Alguien la recuerda? Yo, profe. Sí, Carlara. La del cubo es lado por lado por lado y la del prisma es área de la base por la altura. Muy bien. La del prisma es área de la base por altura, porque los prismas pueden ser distintos dependiendo de la figura que tenga en la base. Puede tener un triángulo, un cuadrado, un rectángulo, un pentágono o un hexágono. ¿Y qué pasa si es una figura compuesta? ¿Cómo hallamos el volumen de esas figuras? La descomponemos en las que conocemos y encontramos el volumen de esas figuras aparte. Aparte, muy bien. Encontramos los volúmenes de cada una por separada y después sumamos los resultados. El total es el volumen de la figura completa. ¿Cuánto hemos aprendido y trabajado hoy? Recuerda revisar y realizar los ejercicios del cuadernillo correspondiente al día de hoy. Y te espero nuevamente mañana con la misma energía y disposición de hoy. Hasta mañana. Adiós.